Y Dani nos puede exhortar todo lo que quiera porque él maneja también 3 horas para venir aquí muchas veces. Cuando le va bien, 2. Y aún hay veces que sí le va mejor 1 hora. Pero a veces le ha tocado el puro tráfico pesado. Y como no hay otra carretera ahí para dónde venirse, la única, el 15. Pero gracias a Dios por Dani, porque él siempre tiene un amor por esta congregación. Así que él es nuestra inspiration, ¿verdad? Y por eso tienes derecho a decirnos todo lo que... Tienes más derecho que Galo, porque Galo acaba de venir. No, te amamos y te amamos tal como eres. Creo que Dios nos ha enseñado a muchos de nosotros a amarnos tal como somos. Vamos a seguir entonces con Primera de Corintios y estamos en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 5 al 17. Ahí estamos ocupados. Y estamos hablando de la iglesia como la labranza de Dios, el edificio de Dios, el templo. La iglesia, labranza de Dios, edificio de Dios, templo. Fíjense. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? A mí me llama la atención el apóstol porque él va a hablar de él y de sus compañeros, como para que nunca le vayan a dar más importancia a los predicadores que a Dios. Él se preocupa de eso, de que no le vayamos a dar honra a los predicadores, sino que la honra se la lleva a Dios. Pero eso no quiere decir, porque en otro capítulo, en Romanos 13, nos enseña que hay que honrar al que honra merece. O sea que seamos balanceados, ¿verdad? Nosotros podemos amar a nuestros líderes y no ponerlos antes que a Dios, ¿verdad? Dios es único y exclusivo y a Él es toda la gloria y toda la honra. Y no se la podemos dar al hombre. Y Pablo cuida eso. Mire, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Siervos, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor, porque no todos los siervos somos iguales. Algunos siervos tienen 2 talentos, otros tienen 5, y los que tienen 1 también son siervos, pero no han alcanzado a ver que también pueden multiplicar su talento. Amén. Yo planté, plantar es sembrar. Ahí dice Pablo, yo planté, él sembró. Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces él está bien claro en que no puede él tomar ninguna honra que no le pertenezca. Nosotros podemos tomar honra de plantar y podemos tomar honra de regar, pero no podemos tomar honra de dar crecimiento. Y eso es muy importante que ustedes lo vean. El hermano Carrillo no les puede ayudar a ustedes en nada en lo que concierne al crecimiento. A mí me van a recompensar por plantar y por regar, pero no me van a recompensar porque ustedes crezcan, porque eso le corresponde a Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Porque para ti hay requisitos para que te den crecimiento. Para mí hay requisitos para plantar y regar, pero para ustedes hay requisitos requisitos para crecer. Y uno de los requisitos para crecer está en el contexto. Si ustedes se recuerdan de el 2.9, vamos a dejar por el 6 ahorita ahí y regresemos al 2.9. Y ahí está el requisito para que nosotros podamos crecer. El 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces, si tú amas al Señor, te vas a dar cuenta que de repente van a subir a tu corazón cosas que nunca habías visto, ni cosas que habías oído, y ni siquiera te las imaginabas. Porque la revelación de Dios es progresiva. Es a medida que nosotros estudiamos la palabra que Él se va revelando. Él se va dando a conocer a nosotros más y más y más conforme nosotros lo amamos. Y entonces, como dijo Dani, y gracias Dani porque tú nos das claves bien bonitas, dijo, depende cuánta atención preste usted a lo que hable nuestro pastor, ese porcentaje es el que se va a llevar. Luego Galo nos dijo también, ay hermanos, si tan solo el 30 lograran, ustedes serían diferentes. Ya no digamos el 100. Fíjense, Galo todavía fue muy generoso con nosotros y nos dijo, si el 30 escucharan ustedes, la iglesia sería diferente. Amén. Entonces, vamos a continuar y nos traen al capítulo 3 y ahí nos pueden tener en el capítulo 3 en donde nos quedamos en el 6 y vamos a, durante el mensaje, desarrollar los demás versículos. Pero debemos de recordar un punto que es crucial, un punto que es primordial, y es que tenemos que meternos al pensamiento de Pablo para saber cuál era la carga que él tenía con la iglesia en Corinto, qué era lo que él quería lograr con la iglesia en Corinto, porque él quería lograr algo, él quería ayudarlos. Él quería ayudarlos porque ellos tenían un problema, y es que ellos ejercitaban mucho su mente y su cuerpo, pero no ejercitaban su espíritu. O sea que a ellos les gustaba la sabiduría, les gustaba saber de todo y les gustaba estar en forma, cuidaban mucho su cuerpo, eran gimnastas. Acuérdense que ahí en Grecia se originaron las Olimpiadas. Era gente que le gustaba mucho el ejercicio, ellos los gyms y la universidad, olvídese, para ellos algo único. Gyms y universidad. Pero ellos eran carnales, eran niños, porque no ejercitaban su espíritu. Es más, el apóstol Pablo descubrió en ellos que ni siquiera sabían que tenían espíritu. Y hoy día es igual, mucha gente ni siquiera sabe que tiene espíritu. O sea que no queremos ejercitar nuestro espíritu, porque ejercitar nuestro espíritu es algo tremendo, hermanos. Ejercitar nuestro espíritu es algo único, porque nosotros estamos muy ejercitados en nuestra alma y muy ejercitados en nuestros cuerpos. Entonces los creyentes de la iglesia en Corinto eran muy ricos, pues ellos habían recibido los dones iniciales, o sea que ellos todo lo que se identificaba como conocimiento para ellos era dame más, dame más. Ven cómo los halaga Pablo. Miren, vamos al 1:4 para que volvamos a repasar esa partecita. En el 1:4 los halaga porque son personas que les gusta el conocimiento. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todas las cosas. Ellos eran ricos, hermano, bien enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, y eso nos debe de asustar, porque eso nos identifica a nosotros, que nosotros sabemos mucho. Muchos de nosotros tenemos 15 años de ser cristianos, 20, 25, 30, 40, y sabemos bastante, bastante. Hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¡Wow! Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que el testimonio de Cristo es la iglesia. O sea que ellos eran una iglesia. Ahí estaban, hermano, haga caso y cuenta que ellos estaban en el puerto más importante del Imperio Romano, en Grecia. Ellos estaban en una ciudad que era
una ciudad cosmopolita, una ciudad bendecida económicamente, letras, doctores, músicos, poetas. ¡Wow! Y muchos de ellos eran cristianos. Y no se avergonzaban de ser cristianos, mire. El testimonio de Cristo estaba confirmado en ellos. ¿Con qué razón Pablo los usó de modelo para mostrarnos que no es por ser espirituales que son salvos, sino que ellos eran carnales y niños sin Cristo, pero eran salvos? Es más, Él les dice, santos, santos. O sea que nuestra carnalidad no define en que estemos perdidos, pues, sino que la posición que Dios nos da es que aunque somos carnales y ejercitamos el alma y nos gusta que nuestros cuerpos estén en forma, algunos pues en forma de otra cosa, ¿verdad? Pero la mayoría se cuida mucho. La mayoría de hermanos se cuida y dice, yo quiero estar en forma. Y anda ahí que ni come saludable, pero tampoco come chatarra. Ahora, entonces estos hermanos estaban bien llenos, bien nutridos de conocimiento. Y aparte de eso, hermanos, cuando usted estudia 1 Corintios, se manifestaban en ellos los dones milagrosos. Imagínense ustedes una iglesia bien rica, bien conocedora, y llegaban los enfermos y pedían oración y se sanaban. Y si se trataba de hablar en lenguas, solo dime, hermano, y aquí estoy y hasta te profetizo. ¿Sí? Entonces esos hermanos eran una iglesia como hoy en día, muchas iglesias bien ricas y con buen testimonio y con gente sanándose y todo, hermano. Pero nos debe llamar la atención que al llegar al capítulo 3 y verso 1, o sea que hace así, mire, mire, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiere decir que todo, como dicen en inglés, all our successful, lo trae Dios abajo para hablar con nosotros. Ahora, ¿quién puede tener un oído y un corazón, un espíritu para entender que todo lo que está haciendo Dios se lo trae hasta el suelo? A cualquier iglesia que esté en ese sobresalir. Porque regularmente uno de pastor cree que porque Dios sana a los enfermos donde uno está pastoreando y que porque los hermanos saben mucho y que porque los hermanos tienen riquezas y todo, que ya la hicimos. No, carnales. Carnales. A mí casi no me invitan cuando van a ver iglesias pentecostales. Anoche fue un milagro y fue porque el predicador no la hizo. Pero a mí me tocó predicarles a hermanos que yo tengo que desafiarlo. Y entonces lo bueno fue que después que ya terminamos y nos fuimos a comer con ellos, la hermana, la esposa del pastor, llegó a decirme adiós con él. Y me dice la esposa del pastor, hermano Carrillo, yo ya le dije a él que lo lleve a usted a nuestra congregación para que nos enseñe. Dije yo, qué bueno, y hasta grité dentro de mí, mandilón, sa, 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 mandilón, sa, 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 mandilón. Pero así me fue a decir ella, pastor, yo ya le dije a mi esposo que lo invite. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Si Dios quiere lo llevo el otro año. Si Dios quiere lo llevo el otro año. Le digo,
Cuando quiera, varón, le digo, cuando quiera. Pero quiero decirles pues que yo espero que ustedes, porque esa es mi esperanza, capten lo que yo predico. Porque de lo contrario van a estar siempre deseosos de regresar a Egipto. Y eso les pasa a muchos hermanos que se han reunido aquí con nosotros por muchos años, que no han captado lo que el pastor está predicando. Yo quiero que Dios les abra los ojos a ustedes. Nosotros somos una iglesia que no tenemos denominación, pero creemos en toda la Biblia. Nosotros sí creemos que Dios puede sanar un enfermo. Nosotros creemos que se puede ejercitar los dones. Es más, yo hablo más lenguas que todos ustedes, porque algunos de ustedes nunca han hablado en lenguas. Y yo, a pesar de que muchos creen que yo no creo en las cosas del Espíritu, mi deleite es orar en lenguas. Me deleito tanto. Pero sé cuáles son las reglas para que yo me mueva en los dones, ¿verdad? Entonces, el que me quiera acusar de que no creo en el Espíritu está muy equivocado. Yo creo, lo único es que yo no me quedo detenido en ello, porque entonces me quedo detenido en esto. Mire, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y tenemos que tener bien claro el concepto de lo que es ser carnales, porque ser carnales no es ser hijos del diablo. Él no les dijo a ellos que eran hijos del diablo, porque hay muchos que creen que los carnales son hijos del diablo. No, hermano, los espirituales son los hermanos que usan su espíritu. Para hacer todas las cosas de Dios, usan su espíritu. Esos son espirituales. No vayas a creer nunca que tú eres espiritual porque no eres carnal, sino que tú eres espiritual porque aprendes a usar tu espíritu. Pero de vez en cuando te va a pasar las de Pedro. De vez en cuando, apártate de mí, Satanás. O sea que Dios te puede decir en determinado momentito, por la forma que estás actuando, apártate de mí, Satanás. Y si se lo pudiera decir con cariño, el Señor le dijera a usted, apártate de mí, Satanito, o Satanancito. Se lo diría Dios a uno. Pero eso nunca hizo que Pedro dejara de ser un apóstol del Señor, un discípulo del Señor. Sencillamente ser espirituales significa aprender a usar nuestro espíritu. Y que de vez en cuando se nos chispotea, hermano, eso, indiscutible. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, Pablo se refirió a esa iglesia rica, llena de milagros, llena de lenguas, llena de interpretaciones, llena de sabiduría. Se refirió a ellos como niños en Cristo. Y quiero que sepa que esa epístola no fue escrita solo para ellos, fue escrita para ti y para mí. ¿Dices amén? Ahora, uno pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podían ser niños con todo lo que Dios les había dado? Pero eso se debió principalmente a que ellos se descuidaron de la vida divina. Ellos descuidaron lo que Dios les había dado desde el principio. O sea que nosotros podemos descuidarnos. Podemos descuidarnos. Por eso fue que les dije algo que es una paradoja. Que ser espiritual no quiere decir dejar de ser carnal. Esa es una paradoja, es un contraste que pareciera una contradicción. Cuando yo les digo algo a ustedes que parece contradicción, se llama paradoja. Y es un contraste para que nosotros logremos ver la realidad del asunto. O sea que ellos se descuidaron desde el principio porque Dios les había dado a ellos la vida divina y el Espíritu Santo. Pero ellos
no se preocuparon en crecer en Cristo. Y por eso Pablo les jala, les trae para que se den cuenta de la importancia que hay en la vida divina que nosotros poseemos, porque esa vida divina es para crecer. Para crecer. Esa era la carga del apóstol, que la vida divina que Dios les había dado, porque Dios te ha dado vida eterna a ti y te ha dado el Espíritu Santo. Pero si tú te descuidas, si tú no le pones atención a esos dones iniciales que Dios te ha concedido, entonces tú no vas a crecer. Y entonces no vas a participar de lo que Dios quiere producir a través del crecimiento. O sea que el crecimiento es por algo. El crecimiento es porque Dios quiere producir algo, porque quiere edificar. Si ustedes notan, en la Biblia se habla de edificación. En inglés es building, edificar algo. O sea que Dios se ha propuesto en su corazón edificar algo, pero no lo puede edificar con cualquier material. Él solo usa un material que es excelso, un material que es precioso. Por eso es que dice que para construir Él necesita oro, plata y piedras preciosas. Pero si nosotros no nos prestamos, entonces por eso yo quiero tocar, hermano, la frescura de la palabra y quiero que nos llame la atención, porque aquí vamos a encontrar algo que Él nos quiere transmitir para que el pensamiento en nosotros esté muy claro. Regresemos a donde íbamos en el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No se olviden nunca que este hablar quiere producir en nosotros, porque dice que debe de haber crecimiento. Hay plantación y hay irrigación, pero Él quiere crecimiento. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo quiere que estemos bien seguros de que en esto que Dios nos ha puesto a hacer, el que lleva la gloria y la honra es nuestro Dios. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Otra lección importante. No estamos en competencia los predicadores. La carga que tenemos los predicadores, todos, es que los hermanos crezcan. Porque Dios quiere hacer un edificio y quiere producir los materiales. Y solo Él es el que produce los materiales. Pero si nosotros no plantamos y regamos, no hay forma que Él produzca los materiales. Amén. Versículo 9. El 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo creo que el que debería de salir recompensado sería el que da el crecimiento, ¿no les parece? Sin embargo, Él dice, yo los voy a recompensar a ustedes, porque nosotros somos, y esta parte de aquí es la que quería que capte, colaboradores de Dios. Ahora, ¿qué significa ser colaboradores de Dios, hermano? ¿Qué significa ser colaboradores de Dios si Él nos está revelando lo que es la iglesia? La iglesia, de acuerdo a la pureza del hablar divino, es una labranza. Una labranza es una finca. Amén, hermanos. Y en esa finca se producen plantas vivientes.
Entonces nosotros aquí estamos en la labranza del Señor, donde hay muchas plantas que el Señor va a producir crecimiento en ellas. Usted puede pensar en el Espíritu y mire en mí una planta, no de marihuana. Mire en mí una planta. Yo voy a ver en usted una planta. Yo voy a ver una planta. A los niños los hacen presentar dramas y algunos se visten de plantas, ¿verdad? Pues qué bonito sería que un día todos nosotros viniéramos vestidos de plantas. ¿Cómo se miraría aquí, hermano, que todos viniéramos vestidos de plantas? Se miraría bien alegre, ¿verdad? Yo no sé qué dijo alguien por ahí, pero sonó que chistoso. Ok, entonces, si nosotros Dios nos pone aquí como plantas y Él quiere que haya crecimiento, entonces nosotros tenemos que entender que entre nosotros tienen que haber plantadores y regadores. Porque si todos nosotros somos plantas, aquí deben de haber plantadores y regadores. Amén. Ahora, el hecho de que Dios nos compara con planta es para que nosotros tengamos la idea de que nosotros hemos sido puestos en la vida de la iglesia para crecer. Pero noten ustedes que es bien claro el mensaje, porque Dios dice que a los que plantan y a los que riegan no los ha puesto para que las plantas crezcan. ¡Wow! Entonces no es como uno cree, pues. Porque si ustedes son plantadores y regadores, ustedes puede que digan un día, esas plantas crecen porque yo las planté y yo las regué. ¿Sí o no? O sea que podemos presumir. Pero Él dice, Nanay, tú riegas, tú plantas, yo hago crecer. Yo hago crecer. Fíjense pues, porque los pensamientos de nosotros, aún para interpretar las parábolas, nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos irnos al lado de que nosotros queremos honra para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos quitarle la función al que le pertenece. Hay peligro, porque le podemos quitar la función al que le pertenece. Y por eso Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque si lo agarras como un jardín natural, en el que tú eres el que plantas y tú eres el que riegas, puede ser que se te meta en tu pensamiento que estás esperando cosecha y es tuya. Porque en otro contexto dice que el labrador siembra y espera el precioso fruto para disfrutarlo. Pero ese está bajo otro contexto. En el contexto de la labranza del Señor, ahí te tuercen todos los pensamientos y los acomodan. Por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque de otra manera la interpretación es incorrecta. Amén. Yo espero que las palabras que estoy hablando no sean para ti un palabrerío, sino una palabra que te haga trabajar tu espíritu para que sepas lo que Dios te está dando. Porque aquí claramente que dice que es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces, cultivando la labor o la labranza de Dios, se debe de hacer con la meta que esa labranza va a producir los materiales que Dios va a usar para hacer un edificio. Por eso es que Él dice, mas vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tómenlo de esta manera para que lo entendamos bien. Vosotros sois colaboradores de Dios
Y vos, dice, somos colaboradores de Dios, los que Dios pone en el liderazgo. Los hermanos que están recibiendo la bendición del liderazgo son la labranza, y en ellos los líderes plantan y siembran, pero es para algo, porque Dios quiere edificar. Si habláramos en un buen mexicano, diríamos que Dios quiere fincar. Así decimos, ¿verdad? Voy a fincar. Dios quiere fincar, Dios quiere edificar algo. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Sigamos leyendo ahí en el 10:11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Espérense ahí, espérense ahí. ¿Queremos entender a Dios? Entonces, descartado que nosotros podemos hacer crecer a alguien. Descartado. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces tenemos que aprender a aplicar, aprendamos a aplicar qué significa que nuestra obra es oro, plata y piedras preciosas. Entonces yo les diría, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Fíjense que el hablar de Dios es sencillo, pero es bien profundo, bien profundo. Yo les confieso, yo antes creía que yo podía producir con mi mensaje, hermanos, de oro, de plata y de piedras preciosas. Pero ahora resulta que yo no tengo que ver nada en la transformación de ustedes. Porque si Dios dice que Él es el que da el crecimiento, ahora yo tengo recompensa si mi labor es oro, plata y piedra. Entonces, ¿qué significa que mi labor es oro, plata y piedras preciosas? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué significa? ¿Qué significa que yo tengo que edificar sobre el fundamento? Pero yo tengo que poner oro, plata y piedras preciosas. Eso significa entonces que oro, plata y piedras preciosas no está hablando aquí en este contexto del crecimiento, sino de la obra, de lo que hace el que planta y el que riega. A ver, Odair, ¿cómo me ayudas a solucionar el problema? Y después va Dani y después va el que quiera. Pero esta es la forma que nosotros aprendemos a conocer a Dios y saber que Él es detallista. Mire, las hermanas son bien detallistas, Dios les gana. Las mujeres son detallistas, pero Dios les gana. Porque Él es más detallista. Así que el hecho que tu mujer sea detallista, que no te caiga mal. Porque Dios les gana a ellas. Él es más detallista que tu mujer. Si tú crees que tu mujer es detallista, hermano, y que a veces que, ya me dijiste, hombre, ya lo entendí. No le vayas a decir a Dios así. Porque entonces Dios va a decir, no, si no oyes a mi representante que te puse que es detallista, mucho menos me vas a entender a mí que soy 10 veces más detallista que ella. Entonces te vas a rascar la cabeza. Ay, Señor. Y te va a pasar la de aquella de que nos contó, ¿quién fue el que nos contó tú del castigo eterno? Tú fuiste el del castigo eterno, ¿eh? Les va a pasar esa, se las cuento, ¿eh? Sí, se las cuento. Que no les vaya a pasar a ustedes lo que le pasó a la pobre muchacha del castigo eterno.
Estas eran 3 amigas y eran cristianas. Y esas 3 amigas tuvieron un accidente y se murieron. Y llegaron al cielo y ahí estaba San Pedro. Ya saben cómo es el chiste, ¿verdad? Llegó con San Pedro y las entrevistó a las 3. Oh, buena, qué bueno que la hicieron, llegaron al cielo. Ay, sí, San Pedro. Bueno, pues quiero darles las reglas de aquí. Dice, aquí en todas partes hay patos. En todas partes del cielo hay patos. Cualquiera de ustedes que machuque a un pato se hace acreedora del castigo eterno. Así que cuiden de no machucar los patos. Pasaron 6 meses y la primera, ahí viene San Pedro, que inmediatamente que le oye el ruido viene. Ella viene pues con unas esposas y le dice castigo eterno y le pone una a ella y le trae un hombre feo y le pone la otra. Que te vaya bien. Pasado 1 año se oye la segunda. ¿Y qué pasó, mija? ¿No te dijimos que sí, no sé qué me pasó? Castigo eterno, la esposa y otra esposa para uno más feo que el otro. Y ahí andaba la otra cuidándose de no machucar patos y se cuidaba y se cuidó tanto que pasaron 2 años y ¡cuac! Llega San Pedro y viene con un hombre, pero guapo, de ojos azules y güero y fuerte y todo. Y viene ya lo trae con una esposa y ¡trac! Se la pone a ella. Ay, dice, de seguro como traté un poco más de tiempo, te dieron de mi recompensa. Mira, lo único que yo te puedo decir es que desde que yo entré el primer día machuqué un pato. Ese es de esperar que se dijera. El castigo de ella, el castigo de él por haber machucado al pato, la pusieron a ella que era re fea. Que no les vaya a pasar eso a ustedes. ¿Le agarraron? Porque esos son chistes bien profundos. Necesitan explicación. Que no nos vaya a pasar eso. ¿Verdad? El concepto, hermano, que tenía Pablo al estarnos enseñando todas estas cosas aquí en 1 Corintios, es que debemos comunicar las cosas espirituales con palabras espirituales. Ahora preguntémonos ¿qué son las palabras espirituales? ¿Sí? Las palabras espirituales son las palabras que describen cosas espirituales. Entonces Pablo tenía la carga de buscar las palabras espirituales para explicar cosas espirituales, y por eso fue que él dijo labranza, edificio, oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca. I got it. Les voy a ir a dar la lección. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos todas las expresiones que usa Pablo. Nosotros le debemos de pedir a Dios que nos ayude a entenderlas. ¿Sí? ¿Se fijaron que puse ejemplo esa anécdota? Porque hay cosas que si no se las explican no le agarraron la onda. Hay muchos que oyen ese chiste y dicen, ¿qué chiste tiene eso? Pero cuando se dio cuenta que el castigo del güero era ella, dice, ya le agarré la onda. Pues hay cosas que yo estoy explicando que ustedes tienen que poner atención. De lo contrario, ustedes, ¿qué? ¿Sí? Ni chiste tuvo su chiste. Sí, hasta que de repente, después de 3 días,
híjole, está buenísimo. Allá a reírse solito. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender que Pablo nos quiere ayudar a entender cosas espirituales con palabras espirituales para que las escuchen hombres espirituales. Hombres que usan su espíritu. Porque si ustedes usan su espíritu, entonces se van a querer venir como quiero yo venir, vestido de planta. Si usan su espíritu, pero de lo contrario dicen, no, qué fea sería una reunión todos plantados. Sin embargo, dijo la hermana, qué bonito sería. Sí, porque un hermano que se ponga planta y que ya traiga una florecita, ya trae fruto. ¿Verdad? Entonces, Pablo, por medio de estas revelaciones, él les impartió vida a los corintios. Y por eso él se llamó papá de ellos. Fíjese cómo es tremendo, porque cuando Dios usa a un hermano para hacerte entender a ti las verdades espirituales, él se constituye en papá tuyo. Pablo dijo, podréis tener muchos ayos, o sea que Pablo entendió que uno puede tener muchos maestros, pero muy pocos padres. Porque papá es aquel que se empeña detalladamente que su hijo aprenda y que su hijo verdaderamente alcance a ver. Entonces, nosotros, si alcanzamos a ver que todas las personas son plantas, entonces nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a regarlos y nos ayude a plantar también. A plantar y a regar. Y no vayan a creer ustedes que el plantar y el regar es solo para los líderes. No, señor. No, señora. El plantar y regar es para todos los cristianos. Todos ustedes tienen que aprender a plantar y a regar. Y eso a mí, hermano, me abrió el entendimiento, porque fíjese que durante los 41 años que yo tengo de ser pastor, cuando los hermanos tienen problemas, yo siempre pienso, ¿qué le voy a decir a este hermano? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y hasta busco versículos de acuerdo al mal que tiene. Y Dios me ha avergonzado y me ha dicho, eso no es así. Ellos son plantas. Si tú solo los riegas, ellos se rescatan. Porque el crecimiento lo doy yo. Y entonces yo he aprendido como pastor que ahora cuando alguien tiene problemas, le digo, vente, vamos a leer la Biblia un ratito juntos. La Biblia toda es la palabra de Dios, hermano. Y si usted aprende eso, usted ayuda a quien sea, a quien sea. No trate de arreglar a nadie, porque usted no puede. No trate de hacer crecer a nadie, porque no podemos, pero sí podemos regarlos. Regarlos es que, mire, muchos, si un hermano fracasa o tiene problemas, lo primero que hacen es regañarlo. Y se enfocan en los problemas. Yo aprendí de Pablo que él no se enfocó en los problemas. Él se enfocó en el problema interno que tienen las personas. Usted quiere ayudar a alguien que está fracasado, riéguele, solo riéguele. ¿Y sabe qué es regar? Es que usted lea la Biblia con él y que ore y luego dígale que te vaya bien. Solo haga eso. Vente, voy a orar por ti y leamos la Biblia un ratito juntos. Leemos una media hora si es que nos dan chance, 10 minutos si nos dan chance, y 2 o 3 orando. Despídalo. Fíjese que me acuerdo yo cuando estaba vivo el doctor Ríos Paredes, un pastor muy famoso de Guatemala. Él estaba bien enfermo, y
vino un hermano indígena que viajó 16 horas para llegar a la casa del doctor. Y cuando él llegó a la casa del doctor, él tocó el timbre. Y el doctor dice que él estaba arriba de su casa en el segundo piso y vio por la ventana y vio que era un indígena vestido de corte, todo, puro indígena. Y entonces le dice a la muchacha, a su sirvienta, le dice, mira quién es el que está tocando y pregúntale qué quiere. Y ya le contestaban, porque hay una bocinita en la casa él era doctor y tenía posibilidades y todo, y ya le apachurró y le dice, ¿qué quieres? Y lo peor es que el otro no sabía castellano, pero la sirvienta también sabía la lengua de él y le habló porque lo miraba en la pantallita y le dijo, ¿y vos qué querés? Le dijo. Sí, ¿y vos qué querés, mije? Sí. Le dijo, decirle al pastor que Dios me mandó a orar por él. Y entonces ya viene y le dice, el pastor dice que Dios lo mandó a orar por usted. Déjalo que entre, pues. Y entró el indito y le dijo él, tráelo aquí arriba porque yo ni bajar las gradas puedo, ya estoy bien malo. Y ya lo llevó ahí arriba y dice que le dijo, ¿a qué venís? Y ya le tradujo la otra. Le dijo, pues Dios me dijo que viniera a orar por vos. ¿Así? Porque ellos no hacen diferencia de rango ni nada. Me dijo Dios que viniera a orar por vos. Entonces ya le dijo, pues ora pues. Y ya oró y le leyó una parte de la Biblia y se fue. Y le dijo, hey, mire, no, dile que solo a eso me mandaron. Dice que se fue. Y el testimonio que daba el doctor, dice, hermanos, dice, a las 3 horas que ese indígena se había ido, yo estaba sano. Yo estaba sano. Dice, ustedes saben, yo soy doctor y se me reguló todo. Todo. Y entonces dice que él aprendió que solo hay que hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer a uno. Y que Dios solo lo ha mandado a uno a regar. Así que aprendamos pues, porque eso debe de traer alivio a nosotros. A mí como pastor me trae mucho alivio porque ya no me meto a problemas, porque yo antes agarraba los problemas de los hermanos, me atormentaban. Me atormentaban. Ay, Dios mío, este hermano no cambia, este hermano. Y Dios me dijo, no, si él no cambia es porque yo no he producido crecimiento en él, porque él no me ama. Porque si él me amara, entonces yo produciría en él crecimiento. Entonces, hermano, hay que aprender a regar. Si aprendemos a regar, hermano, ¡wow! ¿Sí? Digamos que un hermano viene a usted, hermano, con un problema. No intente resolvérselo. No dé consejos, hermano. En realidad, nosotros no podemos resolver los problemas de nadie, hermano. ¿Acaso usted mismo no tiene problemas? ¿Sí? Si usted no puede resolver ni sus propios problemas, ¿cómo espera resolver los de ellos? Es cierto. Si no puede uno ni arreglar los de uno y pretende arreglar los de otro. Sí. Así que el regar a los santos, nosotros debemos olvidarnos de tratar de resolverles sus problemas. En lugar de hablar del problema, hablemos de la palabra de Dios. Hablemos de la Biblia. Oremos la palabra con él. Si ambos lo hacen, los dos son regados, hombre. Si al final sale regado uno también.
Si tú riegas, vas a darte cuenta, vas a decir, híjole, bien regadito salí yo. Y después vas a encontrar al hermano y te va a decir, hermano, ¿cómo me bendijiste aquel día? ¿Te acuerdas que oraste por mí? Gloria a Cristo, hermano. La Biblia habla de comunicar cosas espirituales por medio de palabras espirituales, y las palabras espirituales que han sido mencionadas aquí en la palabra de Dios, hermano, son plantar y regar. Ahora, ¿cuáles son las cosas espirituales a las que se refieren estas dos palabras, hermano? ¿Cuáles son las cosas espirituales a que se refieren la labranza y el edificio? ¿A qué se refiere? Se refiere a que el regar, el ministrar la palabra a los hermanos, se va a formar Cristo en ellos. Y entonces Dios va a edificar su iglesia. Yo he tenido, hermanos, que considerar tantas cosas, porque he predicado tanto, pero tanto. Y a veces me pongo a considerar cosas porque digo, Señor, entonces yo no había entendido bien este asunto. Porque si hay vencedores y hay derrotados, significa que no todos los hermanos son esposa de Cristo. ¿Te acordás, va, Gilmar? No todos los hermanos son esposa de Cristo. Usted ya sabía eso, que no todos los evangélicos son la iglesia. Pero cuando ya hablamos de la esposa de Cristo, es una costilla. Del cuerpo sacan una costilla. Esa es la esposa de Cristo. Todos los demás solo son cristianos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque quiero aplicarlo a la lección que estamos estudiando. El material que se requiere para la edificación es Cristo. Entonces la edificación tiene que ver con algo muy selecto. Algo muy selecto. Fíjense que hasta que Cristo se forma en nosotros, somos material para la edificación de Dios. Por eso es que la Nueva Jerusalén aparece hasta el final de la Biblia. Porque hasta el final de la Biblia se ve a una Nueva Jerusalén que tiene todas las características de Dios. Pero ustedes saben que cuando ya hablamos de la Nueva Jerusalén, estamos hablando de la consumación del propósito divino, cuando ya todos nosotros estemos totalmente transformados y glorificados. Eso es la Nueva Jerusalén. Pero ya allí, ya pasó el milenio, y por eso ahora hemos de ver que Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. O sea que antes del milenio se manifiesta la esposa que va a tener Cristo en el milenio. Pero la esposa del Señor eterna se manifiesta hasta el final de Apocalipsis, donde ya todos los cristianos que no fueron esposa en el milenio llegan a ser la esposa de Dios debido a la disciplina, debido al lloro y el crujir de dientes. Entonces, orémosle a Dios para que Dios nos dé claridad y que podamos ver lo que Dios verdaderamente nos enseña, porque Él quiere edificar. Él quiere edificar, pero para edificar, sea la esposa del milenio o sea la esposa eterna, tiene que producirse en las plantas un fruto que sirve para hacer el edificio. Ya se desapareció. Pero ahí estaba el edificio, ¿se recuerdan? Es el 9,
Es el 9. El 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que la labranza es para el edificio. La meta de Dios es un edificio. Gracias a Dios lo dejamos por ahí. Yo sé que tal vez me pasé del tiempo, pero tenía que dejar bien grabado este pensamiento en todos vosotros. Labranza, edificio. Labranza, edificio. Si la labranza no produce, no hay edificio. De la labranza sale el producto para edificar. Oro, plata, piedras preciosas. No es heno, madera y hojarasca. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios, porque Dios nos bendijo con su palabra en este día. ¿Usted fue bendecido?